Bueno amigos, bienvenidos a La Mente Oscura. Os habla Merche y hoy os voy a contar otra nueva historia. El caso de la niña Assunta Basterra Porto. Esta niña de 12 años desapareció el 21 de septiembre del 2013 y su cuerpo sin vida fue encontrado en una pista forestal del municipio de Teo, en A Coruña, en la madrugada del día 22 de ese mismo mes. Assunta Basterra Porto, cuyo nombre original era Fan Yon, nació en la ciudad china de Yonsu, en Hunan, el 30 de septiembre del 2000. Había sido adoptada con 9 meses de edad por el matrimonio formado por el periodista Alfonso Basterra Camporro, de 36 años, y la abogada Rosario Porto Ortega, de 35. Rosario Porto nació en 1969. Era hija única de un abogado muy conocido de Santiago de Compostela y de una profesora de Historia del Arte. Recibió una estupenda educación y, tras sacarse la carrera de Derecho, empezó a trabajar con su padre, que le cedió el título de cónsul honorario de Francia, se lo dio el 3 de marzo de 1997, porque era la única hija y se lo dio. Era una familia muy reconocida socialmente, era de posibles. Por su parte, Alfonso Basterra nació en 1964. Era un periodista de Bilbao. Su padre, Ramón Basterra Santos, era un industrial de allí de Bilbao, y su madre, María José Camporro, era ama de casa, que había fallecido ya hacía tiempo. Alfonso tenía 2 hermanos, pero tenía poca relación porque él llevaba muchísimos años ya fuera de la familia y estaba asentado en Santiago de Compostela. Como dije, trabajaba de periodista y hacía colaboraciones puntuales con empresas y con gabinetes de educación de algún medio. Rosario tenía varias enfermedades. Tenía brotes de lupus, depresiones. Entonces, cuando se casaron, Alfonso y Rosario, que familiarmente le decían Charo, los médicos le recomendaron que no tuviera hijos. Así es que se decidieron por la adopción. Se decidieron por eso, primero por eso, porque querían un hijo, y segundo también porque los padres de ella iban locos por un nieto. Así es que iniciaron el procedimiento y duró 2 años. En 2001 viajaron definitivamente a China porque querían una niña china, me habían solicitado, y se trajeron a su bebé, que era una niña con 9 meses. Le pusieron de nombre Assunta. La niña ya se vio que era lista, era una niña muy inteligente. Cursó estudios en el Colegio Pío XII y después en el Rosalía de Castro, los mismos colegios que había estudiado su madre. Va a muchas clases, de piano, violín, ballet, luego estudiaba francés, inglés, chino, y cuando la cría, en lo que es en sus comidas, le gustaba mucho el fuet, los huevos fritos, la pasta. Asunta adoraba a su abuelo Francisco. Su muerte en julio del 2012 le afectó muchísimo a la niña, mucho. Y por si fuera poco, al año siguiente, el Día de Reyes del 2013, se separan los padres. Se separaron porque Alfonso empezó a mirarle el ordenador a su mujer y entonces vio que tenía una relación con un señor que estaba casado y que encima tenía hijos. Así es que, se separaron, se divorciaron muy pronto, en 2 meses ya estaban divorciados, y el divorcio les vino el 14 de febrero del 2013. Por aquel entonces ya llevaban 17 años casados. Entonces, Asunta se quedó viviendo con su madre en el piso de siempre, del doctor Teseiro, mientras que su padre se va con su familia a Burgos y después se va a Bilbao, de donde regresa en mayo, allí a Santiago, con 6.000 euros que le había dejado su tía. Entonces, con parte de ese dinero,
pues alquiló un piso en la calle República Argentina, que justo estaba al lado del de su familia, o sea, del de Rosario y del de la niña. Estos llegan a un acuerdo. Él cuida de las dos y ella lo mantiene económicamente. Así es que todo iba bien. El día 26 de junio a Rosario le da un brote psicótico. Entonces, ¿qué hace? Que la ingresan. ¿Quién la cuida? Pues la cuida Alfonso. Y este le aprovecha y le propone un plan. Le dice que él se ocupa de todo, de la casa y de la niña, pero ella tiene que cortar con su amante. Y bueno, pues acepta. En la noche, nada más salir, a los pocos días, la noche del 4 a 5 de ese mismo mes, se produce una cosa muy rara, un incidente muy raro. Porque entre las 2:30 y las 4:30 de la madrugada, un hombre entra en la habitación de Asunta, la intenta estrangular. Claro, la niña se puso a gritar, Rosario se despertó, fue corriendo a la habitación y vio a un hombre, pues eso, encima de su hija. Bueno, el hombre le pegó a ella un empujón y se fue. Entonces Rosario, para no asustar más a la cría, le quitó importancia, se la llevó a su cuarto y dijo que no dijese nada. Pero la niña sí que dijo. Se lo dijo de madrugada, a las 4:00 le mandó un WhatsApp a su amiga y le dijo eso, que habían intentado matarla, pero que ya se lo contaría al día siguiente, pero en realidad luego a esta amiga ya no le dijo nada, ni ella le preguntó. Pero a los pocos días, en una excursión que iba con otra amiga y sus padres, pues cuando iban en el coche, lo contó como una historia, contó lo que le había pasado, dijo que era verdad, que lo había contado como un cuento, pero que era verdad. Claro, la madre de la amiga al momento llamó a Rosario y se lo dijo, y ella pues le dijo que sí, que era verdad. Entonces la madre le dijo que si no lo denunciaba a Rosario, pues que lo denunciaba a ella. Así es que Rosario pues fue a la comisaría, fue obligada. Pero nada, entró, se informó y al final salió. Eso sí, le dijo a la madre de la amiga que ella la había denunciado. Nos ponemos ya en julio de ese mismo año. Asunta va a clases de música. Va concretamente el día 9, la lleva su padre, pero va mareada y somnolienta. Entonces el padre le dice a los profesores que la niña tiene alergia y que le habían dado antihistamínicos y que por eso la niña estaba así. El 22 de ese mismo mes, otra vez la niña volvió a ir al colegio a tontailla. La niña no es capaz de tocar bien el violín, está medio dormida, no anda bien. Y entonces la directora le dice que si tenía otra vez otro ataque de alergia y que si los padres le habían vuelto a dar pues, los medicamentos. Y la niña dice que no, que ni tenía alergia ni le habían dado ningún medicamento, que lo único que era que su madre le daba unos polvos blancos que tenían muy mal sabor y que la dejaban dormida. Bueno, pues ya nos ponemos en agosto. En agosto Rosario tiene un brote depresivo y de ansiedad. Entonces Alfonso la cuida, aprovecha que hay vacaciones en el colegio, mandan a la niña con su madrina del 30 al 28 de agosto y luego, del 30 de julio al 22 de agosto va a Vilanova de Arosa con su madrina y del 22 al 28 se va al campo con su cuidadora. La pareja está en casa. Entonces solamente lo que hace es que Rosario la llama de cuando en cuando, pero no van a verla. Pero la niña se encuentra de salud estupendamente. Pero es que es justo al volver, en septiembre, el 21 de septiembre, nada, a los pocos días de volver, entonces los padres, Alfonso y Rosario, se presentan en la comisaría.
y denuncian la desaparición de su hija. Entonces, allí comentó que, bueno, que había dejado a la niña haciendo los deberes y que cuando volvió de la casa que tenía en Teo de recoger unos bañadores, Asunta pues ya no estaba. En esa madrugada, sobre la 1 más o menos, una pareja pasó por allí y no vio nada. Pasaron paseando y no vieron nada. Pero a los pocos minutos pasaron dos vecinos que se iban a la parroquia, al pueblo de San Simón de Oms, en Cacheiras, que estaba en el municipio de Teo también, y bueno, y estaba a 5 kilómetros de la casa de tenía Rosario la casa grande, en Montouto. Bueno, pues pasaron por allí y sí que la vieron. Vieron a una niña y entonces lo que hicieron es que llamaron a servicio de emergencias. Claro, vino el momento, vino la Guardia Civil, la policía, y entonces, claro, al ver a la niña, como previamente los padres la habían denunciado a su desaparición, pues asociaron, más que era China, pues lo asociaron al momento, que era la niña que había desaparecido. La niña estaba echada con cuidado y se ve que la habían atado, porque tenía a su lado unas cuerdas de color naranja, como de haberla atado y haberla puesto allí. A las 4:30, cuando ya se vio que realmente era la niña, pues nada, la policía se presentó en la casa de ella a las 4:30 y se lo comunicaron. Entonces, bueno, pues a ella le dio un ataque de histeria totalmente fingido. Les dijo que la policía, claro, le dijo que ella le acompañara a la casa de Teo para dar una vuelta e investigar un poco. Ella no quería, pero al final pues no tuvo más remedio que ir. Una vez que estaban allí, pues desactivaron las alarmas, que es muy importante, y bueno, nada más entrar dijo que necesitaba ir al baño y sin permiso y sin nada salió disparada hacia la planta de arriba. Un policía pues la siguió, no sé, le dio el sexto sentido y la siguió y la paró justo cuando iba a entrar en una habitación. Entonces, claro, el policía echó un vistazo por encima y vio una papelera en un rincón que contenía trozos pues de una cuerda color naranja, Kleenex usados y una mascarilla. El policía pues al momento se le encendió la bombilla y asoció la cuerda de color naranja a la otra que habían encontrado junto al cuerpo de la niña. Entonces, claro, todo se paró y ya estamos en el 24 de septiembre, pues cuando Rosario Porto pues fue detenida e investigada por un presunto delito de homicidio. Ahora contaré cómo fue. Al día siguiente también detuvieron a Alfonso Basterra, que también detenido e investigado, porque con la investigación habían descubierto que él había comprado muchas cajas de Orfidal y en varias farmacias diferentes. Y claro, como le habían hecho previamente la autopsia a la niña, pues claro, encontraron una dosis muy alta de este medicamento en su estómago. Entonces, claro, pues eso, si él compra tanto Orfidal y a la niña le encuentran este medicamento en el estómago, pues claro, vieron que él estaba implicado. Bueno, pues enseguida lo detuvieron y fueron a hacer el registro a su casa. Miraron todo y sobre todo buscaban el ordenador portátil y un móvil que él tenía, pero no apareció. Al cabo de varios días, quien fuera los volvió a poner justo, o sea, los volvió a llevar al piso justo cuando había otro registro. A los 2 o 3 días había otro registro. Entonces, bueno, fue la policía y ¡voilà! Apareció el ordenador. El ordenador estaba ya reseteado, estaba con el disco duro todo limpio de todos los archivos que tenía, pero la Guardia Civil recuperó muchísimos, porque tenía 200 y pico mil archivos, pero lo recuperaron.
En junio del 2014, el juez Vázquez Taín, era famoso por el Códice Calistino y el descarrilamiento del tren de Android, pues dio lugar al proceso de apertura del juicio oral. Entonces, era el que llevaba la instrucción del caso. Entonces, el 29 de octubre, la sección sexta de Santiago de Compostela pues terminó todos los trámites judiciales y el juicio, en principio, iba a empezar el 23 de junio, pero por unas cosas y por otras, empezó el 29 de septiembre, en la Audiencia Provincial de La Coruña, con 84 testigos y 60 peritos. Pasó el juicio y el 30 de octubre el jurado popular halló culpables a Alfonso Basterra y Rosario Porto por unanimidad del asesinato de su hija Asunta Basterra. En octubre del 2016 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. Se les condenó a 18 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y los dos fueron ingresados en la prisión de Terceiro. Poco después, a los pocos meses, a ella la trasladaron a la prisión de Viena. El miércoles 18 de noviembre del 2020, estamos en el 20, encuentran en la celda de la prisión a Rosario Porto, que se había ahorcado. Se había intentado suicidar 2 veces más. La primera con pastillas, de las que tomaba para la ansiedad. Y la segunda ahorcándose. Pero en el último momento la salvó su compañera de celda, la presa que tenía de confianza. Bueno, ahora vamos a volver al día de los hechos. Gracias a las cámaras móviles, a las cámaras de vigilancia de todo lo que hay por allí, ¿no? Y a los repetidores, pues se pudo reconstruir todos los movimientos de los padres en las horas próximas a la desaparición y la muerte de su hija Asunta. A ver, os voy a explicar un poco la relación de hechos. Desde que la niña sale de casa de su madre para ir a casa de su padre a comer. Bueno, pues la niña sale de su casa y pasa por delante de una sucursal bancaria que la graba. La niña iba a casa de su padre a comer, como he dicho antes, y esto eran las 2 de la tarde. A eso de las 5:20 pasa por delante de la misma sucursal y de vuelta a su casa, a casa de su madre. Pocos minutos más tarde, quien pasa por delante del banco es la madre, porque la cámara también la graba, que va hacia su casa. A las 6:12, Rosario Porto es grabada por otra cámara entrando en el garaje de su vivienda. Bueno, a las 6:23 es cuando una amiga del colegio que salía de una tienda de comprar unas zapatillas, pues la vio en el semáforo, esperando que el semáforo se pusiera en verde, en el paso de cebra. La vio con su padre. Estaba cerca de la casa de su madre, pero como la vio de espaldas, pues no le dijo nada. Que esto es importante, porque en el juicio esto fue determinante. Unos minutos más tarde, las cámaras de una gasolinera graba el coche de Rosario. Y entonces ven que dentro va Rosario con su hija. A ver, no se apercibe que sea la niña, pero se determina que son ellas porque era el cuerpo menudito y porque llevaba la camiseta blanca con la cual la encontraron. A las 6:30, pasadas ya, es cuando entran Rosario y la niña, entran en la casa de Teo. Y se sabe que era más o menos esa hora por la desconexión de la alarma, por la alarma. Por eso he dicho que antes las alarmas eran muy importantes. De 7 a 8, más o menos. A ver, yo los tiempos exactos no me los sé. Pero bueno, se calcula, minuto arriba, minuto abajo, es así más o menos. Bueno, pues de 7 a 8 se supone que es cuando se calcula la muerte de Asunta. Casi a las 9 o a las 9, la alarma se vuelve a conectar. Y como salida, ¿no? Entonces, es más, cuando Rosario sale
después de haber conectado la alarma de la finca, un vecino la para y quería hablar con ella. Pero entonces ella le dijo que no, que tenía mucha prisa porque había dejado a la niña sola en casa. Y es a las 10:30 cuando los padres de Asunta denuncian su desaparición en la comisaría de Santiago de Compostela. Que luego ya es cuando a las 12:30 pasadas un matrimonio, como he dicho antes, pasa por ese lugar y no ve nada. Pero a los pocos minutos pasa estos amigos que se dirigen a la parroquia de Oza y ahí sí que ven el cuerpo de la niña. Entonces cuando llaman y a la 1:30 pasadas es cuando llega la Guardia Civil y con la ambulancia y a donde estaba el cuerpo de la niña, porque todos sus amigos la habían avisado. Y bueno, luego ya es cuando la Guardia Civil a las 4:00 es cuando va a casa de Rosario y es cuando se lo dicen, ¿no? Bueno, pues ya nos ponemos en las 7 de la mañana y es cuando se procede al levantamiento del cadáver, que como he dicho antes ya se sabía que era la niña desaparecida. En una primera declaración, Rosario Porto dijo a la Guardia Civil que había dejado a la niña en su casa, sobre las 7 de la tarde, mientras ella iba a Montouto a por unos bañadores. Y que cuando volvió, pues la niña ya no estaba. En otra declaración posterior, dijo que la niña se había ido con ella. Y lo dijo porque supo que las cámaras de una gasolinera las habían grabado. Por eso cambió la versión. El martes 24 de septiembre, en el mismo tanatorio donde Asunta iba a ser incinerada, pues Rosario fue detenida con mucho disimulo. Fue detenida e imputada pues por las contradicciones y cambios de versión que había hecho en las declaraciones anteriores. Al día siguiente, pues también detuvieron a Alfonso Basterra, por lo mismo, porque los resultados de toxicología que le habían hecho a Asunta, pues vieron que tenía eso, que tenía el Orfidal, que bueno, ya descubrieron que él había ido a varias farmacias a comprarla y entonces pues lo detuvieron también a él. Entonces, durante 3 días, los padres permanecen en los calabozos de las dependencias judiciales hasta pasar a disposición judicial y los ponen a uno enfrente de otro. Entonces, las conversaciones se graban y bueno, ellos empiezan a hablar entre todo disimulado, ¿no? Pero hablan mucho y se entiende todo. Entonces, estas conversaciones no se pueden poner en el juicio, están prohibidas. Un análisis del cabello de Asunta, cuando le hicieron la autopsia, revela que había consumido altas dosis de Orfidal, que el Orfidal lleva lorazepam. Se vende como Orfidal, pero tiene lorazepam. No estoy segura si es Orfidal y tiene lorazepam o es lorazepam y tiene Orfidal. Ahora no estoy muy clara, pero bueno, era así. Entonces, cuando analizaron el cabello, vieron que desde 3 meses antes de su muerte le estaban dando este medicamento. Y esto coincide con los testimonios de algunas profesoras que decían que la niña iba somnolienta y mareada a las clases. La imputación entonces pasa de homicidio a asesinato por agravante de alevosía y parentesco. Lo que decía, a principios de octubre, el Laboratorio Central de Criminalística detectan manchas de semen en la camiseta de Asunta. Entonces ven que era de un colombiano que estaba detenido por una presunta violación de una niña, que luego se descubrió que no tenía nada que ver, que era inocente. Lo que pasa es que había un preservativo y entonces se ve que con las mismas tijeras cortaron lo que es el preservativo y la camiseta y se contaminaron las prendas, que luego en el laboratorio dijeron que no, pero la realidad fue que sí. Entonces, volviendo al juicio,
tras el veredicto que he dicho antes, el abogado de Rosario, que era José Luis Rodríguez Aranguren, dijo que el jurado ya estaba que estaba ya contaminado por los medios de comunicación. Hicieron recursos al Supremo, pero no hubo manera. El jurado consideró probado que ambos padres dieron repetidamente y de común acuerdo el lorazepam, que es medicamento, eso es, vendido como Orfidal, se lo dieron durante 3 meses a la niña antes de matarla. 3 veces en julio y otra el 18 de septiembre, que también, y luego el día de su muerte, que es cuando comieron los 3 juntos. Que se lo dieron para dormirla y después para asfixiarla. Lo que dije, también se dio mucha credibilidad a la amiga que la había visto en el paso de cebra. Como dije, fueron condenados a 18 años y a pagar las costas. Desde su encarcelamiento, pues los padres no volvieron a hablar más. El 16 de marzo del 2016, el Supremo y el Constitucional rechazaron los recursos de ambos. Y luego ya, el 18 de noviembre del 2020, es cuando Rosario se quitó la vida. Dejó todo su patrimonio a una amiga de su familia. Había dicho o escrito que la enterraran con su hija, y la amiga eso hizo. Lo que pasa que en la lápida no pusieron el nombre de ellas, para no crear más polémicas. Solamente estaba el nombre de los padres. Que, por cierto, los padres se murieron con un margen de 8 meses. Uno, pero bueno, se murieron de causas naturales. Se murieron en la cama los dos de causas naturales. Pues lo que decía, la desaparición y la muerte de Asunta Basterra, pues fue el hecho delictivo más mediático de ese mismo año, porque no había ninguna necesidad de matarla. Se cree que los dos tenían motivos no, que querían matarla, Rosario para ser libre y él para, no teniendo a la niña, estar con ella y disfrutar de su fortuna. Pero bueno, no se sabe en realidad, a esta operación, la policía le llamó Operación Nenúfar. Pero bueno, fue una lástima porque lo que digo, no tenían que haberla matado, simplemente la dejan interna en algún colegio y no hay necesidad de matarla. ¿Para qué la sacan de un hospicio de allí de China? ¿Para darle esta mala vida? Pues no hay derecho. Pues bueno, amigos, hasta aquí esta historia, espero que os haya gustado y como siempre, si es así, pues bueno, pues le dais a me gusta. Y si queréis, les gusta cómo lo relato, pues os suscribís, que siempre, como digo, siempre es totalmente gratuita. Pues muchísimas gracias a todos por escucharme en esta historia y bueno, pues hasta otra.